Vamos a comenzar la clase de hoy. Yo la encuentro bien interesante. Vamos a avanzar con el tema LiDARs. Y antes que me olvide, para el miércoles tenemos una demo con los diferentes sensores de rango que tenemos en el laboratorio con Darío. Y para la próxima semana, por ahí del miércoles o jueves 23 más o menos, les voy a estar enviando la segunda guía, que de nuevo van a tener una semana para resolverla. La guía que ustedes ya me entregaron todavía no la corregí, espero ponerme a corregirla esta semana para terminarla ya la próxima. Bien, vamos a partir. Aquí tengo yo voy a darlo desde una PPT que corresponde al mismo PDF que tienen ustedes, ¿sí? Nada más que lo voy a hacer desde la PPT, porque tengo algunos videos embebidos. Ahí, se ve, ¿no? Bien. Lo que habíamos hablado la clase pasada tenía que ver con los sensores de rango y cómo funcionaban los sensores que hemos llamado de tiempo de vuelo. Recordemos un poquito. Tenemos una señal que se emite, esta señal puede ser codificada en realidad. Lo que tenemos acá es simplemente un pulso, ¿sí? Un tren de ondas. Esta señal es emitida, en el caso del sonido, en el caso de la luz funciona de manera similar, ¿eh? Tenemos la emisión de la señal. A medida que la señal se propaga, la señal comienza a diverger. Recordemos que esto es sonido, es una onda mecánica. Se empieza a amortiguar, de hecho, a medida que el cono de dispersión se abre más, hasta que rebota con algún obstáculo y la señal vuelve. Cuando la señal vuelve, chicos, y ha sufrido mucha atenuación y ha sufrido mucha deformación. Lo que sucede con los sensores, en particular de tiempo de vuelo, es que, como aquí lo tenemos para el ultrasonido, hay una base de tiempo. Esa base de tiempo, como toda base de tiempo, es lineal. Entonces, desde que emitimos el tren de pulsos, el tiempo comienza o sea, el contador comienza básicamente a contar. Tenemos la base de tiempo, vamos calculando el tiempo. Dice integrador de tiempo, esto es simplemente porque son pulsos, ¿sí? Que lo multiplicamos por la base de tiempo y tenemos el tiempo. Entonces, empezamos a contar hasta que tenemos el rebote. Una vez que obtenemos el rebote, chicos, lo que hacemos es lo que nos da el tiempo, lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por el factor de propagación de la onda mecánica. Y con eso tenemos la distancia que la señal ha viajado. Hay que tener en cuenta que a medida que la señal, cuanto más tiempo pasa en que la señal vuelva, esa señal definitivamente va a volver con mucha menos energía que cuando salió. Por lo tanto, va a estar atenuada y va a estar tal vez deformada. Entonces, si trabajamos con sensores de tiempo de vuelo, lo que tenemos, chicos, es un umbral. El umbral es alto, ¿sí? A medida que el tiempo pasa y la señal no llega, ese umbral va bajando. Significa que esperamos menos energía en el retorno. Hasta que evidentemente tenemos el retorno y podemos procesar la distancia que ha dejado. En los sensores de ultrasonido, la señal, este pulso que enviamos acá, va de los 40 a 80 kHz, ergo ultrasonido. Los rangos van desde los 12 centímetros, menos de 12 centímetros en la zona ciega o zona muerta, hasta los 5 metros en los sensores comerciales, de 5 a 8 metros. Los sensores, digamos, baratos, de bajo costo. Tenemos otros sensores que pueden llegar hasta los 40 metros. Sensores de ultrasonido son los que se utilizan mucho en navegación submarina también. En navegación submarina en particular no hay tantos sensores, chicos. Lo que sucede es que el agua difracta, refleja todo lo que sucede con la luz. Entonces, el ultrasonido es básicamente lo único que nos queda. En exactitud, bueno, tiene una muy buena exactitud, llega hasta el 99.1%, pero en precisión son malos, ojo con eso. Porque no se olviden que en el cono de dispersión, que nosotros ya lo habíamos visto, este es el cono de dispersión del ultrasonido, este es el sensor, el objeto. Si bien el sensor puede estar apuntando en esta dirección, lo que hace la onda a medida que se empieza a abrir, cuando impacta con el objeto que lo tiene más cerca dentro de su cono de dispersión, es la medición que retorna. Ahora, nosotros no hay forma de saber cuál es el ángulo en el que impacta, porque el sensor está mirando en esta dirección. No sabemos en cuál ángulo de su cono de apertura está efectivamente el objeto contra el cual la onda impacta. Entonces ahí tenemos sí
una incertidumbre que lo tenemos que saber manejar. Es por eso, chicos, que el sensor de ultrasonido lo utilizamos como sensores de proximidad, no así como sensores de distancia. Si bien podemos medir distancia, lo que nos tenemos que asegurar es que toda la zona esté libre y que solamente estemos viendo directamente y casi de manera ortogonal hacia el obstáculo. Porque lo que sucede, chicos, es que no podemos medir el ángulo de impacto. Sí medimos la longitud, es un sensor de distancia, pero no medimos el ángulo. Entonces, a ciencia cierta, no sabemos dónde está el obstáculo contra el cual estamos midiendo. Por eso yo recomiendo el ultrasonido utilizarlo como un sensor de proximidad. Hay algo cerca, y qué tan cerca está, pero no como un sensor que efectivamente, cuando nosotros medimos distancia, vamos a saber a qué ángulo está el objeto. Bien, la apertura por lo general va de los 20 a los 40 grados, dependiendo del tipo de sensor. Ustedes pueden bajar algún datasheet. Por ejemplo, no sé si ustedes están acostumbrados a comprar en RoboShop. Bueno, no quiero hacer propaganda, pero ahí en esa tienda encuentran un montón de ultrasonidos comerciales de muy bajo costo, es para hobbyista, básicamente, y pueden bajarse también el datasheet para leerlo un poquito, ¿sí? Y tiene una frecuencia, la frecuencia del sensor, no se olviden, chicos, que también lo definíamos como si fuera el ancho de banda de pronto, es en el caso de las cámaras, cuántos frames por segundo, en el caso del sensor, cuántas mediciones por segundo podríamos tener. El ancho de banda o frecuencia del ultrasonido, los comerciales que podemos encontrar de bajo costo, van de los 2.5 a los 40 Hz. Esto es desde 2.5 mediciones o 5 mediciones cada 2 segundos a 40 mediciones por segundo. Eso es algo que tenemos que chequear siempre que estemos seleccionando el sensor con el que vamos a trabajar. En este curso, yo, en los años que voy dictando este curso, nunca he trabajado con ultrasonido. Tengo que reconocer que sí he trabajado en mi carrera con ultrasonido y he trabajado mucho. Sin embargo, entre un ultrasonido y un LiDAR, yo recomiendo siempre trabajar con LiDAR. Y es porque son más precisos, más exactos, más versátiles, son más confiables y un montón de cosas más. Bueno, no sé si más confiable, ya vamos a hacer un análisis con respecto a eso. Primero tienen que estudiar LiDAR también. Aquí era para recordarles lo que es el cono de dispersión. No se olviden que de acá hacia abajo, aproximadamente, tenemos lo que es la zona ciega, el intervalo ciego de medición del sensor. Todo esto que está acá es distancia, aquí lo tenemos ángulo, y este es el cono de dispersión que representamos. Generalmente cuando hablamos de lo que es el cono de dispersión, decimos que va desde acá hasta acá. Lo que está para atrás ya lo descartamos. Son mediciones no confiables. Entonces, básicamente, lo tenemos en esta zona al funcionamiento de nuestro sensor. Pues no se olviden que tenemos problemas, y esto también Loreto me lo había preguntado en la clase pasada, cuando tenemos el sensor que está apuntando oblicuamente al objeto. Lo que pasa acá, chicos, es que la señal rebota. Si bien hay un rebote difuso, puede dar lugar a este tipo de situaciones, que es un rebote con reflexión. O bien, si tenemos más de un sensor, aquí tenemos un emisor y un receptor, y aquí tenemos otro emisor y otro receptor. Una vez que emitimos la señal, esta rebota y vuelve a otro sensor, que no es el mismo que lo emitió. Y está el efecto crosstalk, que lo tenemos bien frecuente en nuestros sensores. Y por supuesto, ni hablar del efecto Doppler. Vamos ahora con los sensores LiDARs, que ustedes ya vieron un poco con Darío en la clase pasada. Antes de seguir, nosotros tenemos varios tipos de tecnologías aplicada a la medición de distancia con luz con ondas electromagnéticas, o sea, con luz. Recordemos algo, y esto lo dijimos en la clase pasada. Tenemos que la velocidad de la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Hicimos el ejemplito, voy a volver un poquito atrás donde estaban los números, acá. La propagación de la señal electromagnética es 300.000 kilómetros por segundo, es aproximadamente 0.3 metros por nanosegundo. Esto es 30 centímetros por cada nanosegundo. Entonces yo con un reloj de 1 GHz, en básicamente un pulso ya podría estar midiendo 30 centímetros. Esto es,
15 centímetros de ida y 15 de vuelta. Entonces tengo una resolución de 15 centímetros de medición. No se olviden que cuando medimos distancia con estos sensores, tenemos que considerar el viaje de ida y el viaje de vuelta. Entonces, si con un nanosegundo yo puedo medir 30 centímetros, significa que la máxima distancia que yo puedo medir es 15 centímetros. Hay 15 centímetros de ida y 15 de vuelta, hacen 30. Pero yo tengo relojes, o sea, no, existen en el mercado, al menos en la parte comercial, no estoy hablando de la parte militar, sino en la parte comercial, tenemos relojes que llegan a los 10 GHz. Los podemos conseguir, y más todavía. Entonces, con un reloj de 10 GHz, nosotros ya estamos pudiendo medir 1.5 centímetros. Lo que quiero decir acá, chicos, es que simplemente podemos medir la velocidad de propagación de la luz. Simplemente, así, la luz cruda, sin modular en amplitud, sin modular en frecuencia, nada. Prendemos y apagamos algo. Pero ojo, si estamos trabajando con tecnología LED, por ejemplo, prender y apagar el LED solamente para medir el pulso, desde que enviamos hasta que recibimos en una determinada longitud de onda, por ejemplo, un láser que son luces coherentes, trabajan en una longitud de onda definida aproximadamente. Entonces, desde que prendemos y apagamos el emisor, supongamos que el receptor lo tenemos permanentemente prendido, hay un filtro, por lo tanto solamente vamos a recibir la información de la longitud de onda del emisor. Entonces prendemos y apagamos la luz, el diodo, la señal viaja, rebota contra algo y vuelve a nuestro sensor. Rebota porque la superficie en la que rebota es una superficie que no es pulida, que tiene rugosidad. Si es pulida, rebota en solamente la misma dirección en la que ha incidido la luz. Por ejemplo, los espejos. Los espejos devuelven el reflejo de la luz es en una sola dirección. Mientras que si fuera una superficie no pulida, con mucha rugosidad, la luz rebota en todas direcciones. Que eso sucede cuando nosotros iluminamos una habitación, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Emitimos la luz, el contador está andando con la base de tiempo de 10 GHz, entonces de que mandamos el pulso hasta que recibimos, bien, podemos medir. El problema que tenemos es que, por ejemplo, con tecnología de semiconductores, el prender y el apagar el diodo hay una inercia asociada. Y eso consume tiempo, y ese tiempo es superior a 1 sobre 10 GHz. Es superior a el 0.1 nanosegundo. Sabemos que el tiempo de inercia del diodo es alrededor de 30 nanosegundos o por ahí, dependiendo de la tecnología. Inclusive lo podemos tener menores, por supuesto, para eso tenemos los chips, pero bueno, depende un poco de la tecnología. Entonces tenemos ya una inercia asociada al sensor que la tenemos que considerar. ¿Qué más pasa? Y es que nosotros no podemos tener en estos dispositivos portátiles, baratos, qué sé yo, este tipo de tecnología, porque los relojes de 10 GHz, a pesar de que están disponibles comercialmente, no son baratos. Entonces, aquí viene un tema de costo, cómo lo podemos abaratar y, por supuesto, cómo hacerlo extensible prácticamente a cualquier tipo de sistema con el que yo quiera medir distancias. Porque con un sensor de 10 GHz, con un reloj de 10 GHz, yo voy a estar pudiendo medir 1.5 centímetros. Pero, ¿qué pasa si quiero medir milímetros? Entonces, tengo que empezar ahí a jugar un poco con la física. Vamos a ver cómo funciona esto en realidad. Lo que se dice es que la luz pasa por un proceso de amplificación óptica, pero dicho de otra manera, chicos, lo que estamos haciendo es modular en frecuencia la luz. Básicamente eso. Me explico un poco más. Miren, tenemos la emisión de la luz que está acá. La longitud está modulada en una frecuencia que tiene como longitud de onda lambda. Desde que nosotros emitimos esta onda modulada hasta que recibimos el reflejo, lo que medimos es el desfase. No medimos ni la atenuación, no, medimos nada más que el desfase. Estamos trabajando en frecuencias, no en amplitudes. Entonces medimos el desfase, ese desfase es el que vamos a llamar tita. La distancia con la que nosotros estamos trabajando, básicamente, me voy a adelantar un poco. Miren, lo tengo acá en este dibujito. En la distancia, aquí tenemos el emisor y aquí tenemos el que mide el desfase, ¿sí? Ya voy a volver a la otra diapositiva. Tenemos
la emisión de la luz, ¿sí? Que es una distancia, fíjense, es una distancia d que viaja, rebota, porque hay aquí un rebote difuso, vuelve, ¿sí? Ahí tenemos 2d, entonces, más una distancia L extra del desfase que tiene que viajar. Entonces, por eso es que tenemos que la distancia final total que ha viajado la luz es L más 2D. Ahora, ese ese 2D que tenemos ahí, nosotros lo podemos escribir como tita por lambda, que es la longitud de onda, tita es el desfase, sobre 2pi, es la típica medición de distancia. Entonces, si nosotros despejamos un poquito, nos queda que, obviamente cancelamos D en ambos L en ambos miembros, nos queda que D es igual a lambda por tita sobre 4pi. Fíjense esta ecuación que tenemos acá. Nos dice que la distancia es proporcional a la longitud de onda, bien, y al desfase. Entonces, fíjense que acá tenemos dividido por 4pi. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el máximo desfase que podríamos tener entre dos señales? Uno podría pensar, bueno, el máximo desfase podría ser 2pi aproximadamente, tendiendo a 2pi, no puede ser 2pi porque ya volvemos a ser. Pero si es tendiendo a 2pi, entonces nosotros vamos a tener que la distancia máxima que podemos medir, aquí tenemos 2pi sobre 4pi, nos queda un 2 nada más abajo, es lambda sobre 2. Es la longitud de onda de la modulación sobre 2. Esto es algo bien interesante de ver, de hecho, porque lo que estamos diciendo es que a la luz ya no tenemos que prender y apagarla para generar pulsos. A la luz la podemos tener permanentemente prendida y la podemos modular en frecuencia. En este caso, en una frecuencia de longitud de onda lambda. Por supuesto, una longitud de onda mucho menor, o una frecuencia mucho menor a la frecuencia de la luz. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, lo que tenemos acá, chicos, lo que tenemos acá no es otra cosa que la ecuación que nos permite medir distancia. Esto es simplemente de física. La longitud de onda, cuanto mayor es la longitud de onda, mayor es la distancia que yo puedo medir. Cuanto menor es la frecuencia de modulación, mayor es la distancia que yo puedo medir. Entonces, con todo esto, lo que podemos hacer ahora es empezar a trabajar y a diseñar nuestro LiDAR. Entonces, ¿qué pasa? La longitud de onda de un diodo infrarrojo, que es por lo general lo que utilizamos en los LiDARs. Ojo, el LiDAR, el láser que mide distancia, lo vamos a llamar LiDAR y lo pueden encontrar en bibliografía como LADAR también, que es Light Detection and Ranging. Entonces, el diodo que se usa generalmente es infrarrojo y clase 2 de los que no son dañinos, clase 1 y 2 que no son dañinos al ojo. Perdón, clase 2. Luego pueden haber otras clases de diodos que sí son dañinos. También podemos encontrar los diodos, los láser punteros, estos que los venden en cualquier mercado chino, que esos son de color rojo, color verde, e inclusive los pueden encontrar de color azul. Y esos son en el rango visible. Por cierto, tengan mucho cuidado con, en general, la luz emitida por los diodos, inclusive los LEDs, las pantallas y demás, porque los conos de nuestros ojos no están hechos para luces coherentes, no están hechos para luces con las dos polarizaciones. Bien. ¿Qué es lo que... O sea, tenemos ya la longitud de onda, que está aproximadamente en los 800, 850 nanómetros, que es la parte infrarroja, que es de los LiDARs comerciales. Tenemos los ultravioletas también, que también son comerciales, pero son para aplicaciones más de astronomía y demás. Tenemos, porque tienen un alcance mucho mayor. Tenemos una reflexión difusa, ¿sí? Esto es que hay un grado de rugosidad suficiente que permita que la onda que impacta se disperse en todas direcciones, o rebote en todas direcciones. Y eso sucede cuando trabajamos con superficies que no son pulidas. Por ejemplo, cuando trabajamos con superficies que no son vidrio, que no son espejos en general, metales bien pulidos, etc. La luz está modulada, bueno, la podemos tener modulada en amplitud también. Lo que nos interesa acá es que estamos utilizando una frecuencia con la cual, una frecuencia de modulación asociada a esta longitud de onda que nosotros vimos. Sabemos que la luz está en 824 nanómetros. Bien.
lo que estamos proponiendo acá es modular esta señal a una longitud de onda muchísimo mayor. Por ejemplo, si tenemos una longitud de onda de 60 metros, es enorme esta longitud de onda, la podemos modular respecto, ustedes saben cómo convertir, está la velocidad de la luz, está la frecuencia de modulación y está la longitud de onda. Para una longitud de onda de 60 metros, la frecuencia es 5 MHz. Entonces, podemos modular a 5 MHz, la longitud de onda va a ser 60 metros, por lo tanto, si colocamos 60 metros acá, la distancia máxima que vamos a medir, recuerden, esto es 2pi sobre 4pi, nos queda 1 sobre 2, es 60 sobre 2, 30 metros. Entonces, si modulamos a 5 MHz, vamos a tener una distancia máxima de medición de 30 metros. El fabricante, chicos, no modula, no calcula los desfases de hasta 2pi, calcula generalmente el desfase de hasta pi. Esto es por una cuestión de seguridad y también por la posibilidad de tener lo que se llaman multiecos, que ya lo vamos a ver. Entonces, mide hasta pi. Por lo tanto, en vez de medir hasta 30 metros, para este ejemplo, va a estar midiendo hasta 15 metros. Si queremos nosotros aumentar la distancia de medición, lo que tenemos que hacer es aumentar esto, la longitud de onda, y vamos a disminuir entonces la frecuencia de modulación. Dicho eso, fíjense que es bien simple la cuestión. Lo que queda ahora es ver cómo nosotros podemos implementar todo esto para tener efectivamente un LiDAR, como el Velodyne que vieron con Darío, como el Ocuyo y demás otras tecnologías, o el SICK, otras tecnologías que hay de LiDARs. Bien, ¿cómo funciona esto? A ver, nosotros en laboratorio tenemos esto, que yo los invito un día que puedan, los van a ver. Esto es tecnología SICK. Yo les voy a escribir aquí las tecnologías más usadas de LiDAR, ¿sí? Para el que lo quiera chequear. Esta es una, esta es la otra, esta es la otra, y nos queda una que nosotros acabamos de comprar, que no nos llega todavía, que es esta. Esta, la última, es muy nueva, es una empresa bien nueva que surgió. Hace un año que compramos los LiDARs y no nos llegan, así que nos dicen que este jueves van a estar. No lo sé. Pero las tres primeras son las más comunes y las que se han posicionado mucho en el mercado. SICK para aplicaciones outdoors industriales, Ocuyo para aplicaciones de laboratorio y Velodyne para los vehículos autónomos. Así es como más o menos tienen dividido hoy el mercado. Bien, vamos a seguir entonces con nuestra presentación. Entonces, ¿cómo funciona esta tecnología en LiDAR? Aquí está un monito, digamos, que diseñamos. Yo quiero explicarles un poquito cómo es que funciona el LiDAR. Generalmente tenemos un solo láser, es uno. Ya sea acá o en el Ocuyo, tenemos por lo general un solo haz. Este LiDAR, el SICK que ustedes ven ahí, en la parte que está en negro, es donde tienen el puntero láser. Este perfil de vidrio negro en realidad es un filtro de luz. Solamente deja pasar la luz en la longitud de onda que está midiendo, con la que trabaja el LiDAR. Por ejemplo, el ultrasonido. Aparte, este filtro lo que hace también es proteger al sensor de las condiciones climatológicas y además, este sensor en particular puede trabajar outdoors. Entonces, puede trabajar con luz directa del sol. Generalmente los LiDARs no trabajan outdoors, trabajan indoors, en laboratorio. Pero en esta última generación de tecnología, de hace unos 5 a 10 años atrás, los LiDARs pueden trabajar en ambientes exteriores. Vienen en un encapsulado, todo este chasis con una IP bien alta, aguantan agua, humedad, lluvia hasta cierto grado, luz directa del sol, entre otras cosas. También pueden trabajar hasta una temperatura de 50 y tantos grados. ¿Cómo funcionan por dentro? Yo abrí varios en realidad, no tendría que haberlos abierto porque trabajan al vacío. Abrí varios, los volví a cerrar y siguieron funcionando por suerte, pero ya el aire está contaminado. Lo que tenemos es un sensor. Este monito acá es un sensor.
Ese sensor, chicos, es el diodo, el que emite la luz. Está el emisor y el receptor en el mismo lugar. Emite la luz que va en rojo. Aquí tenemos un espejo. Este espejo está súper pulido. Por eso es que no tenemos que abrir el LiDAR porque entra aire, entra polvo y demás. La luz rebota en este espejo y sale. Cuando da contra un objeto de suficiente rugosidad, rebota la luz, vuelve, parte de ese rebote, vuelve al mismo espejo y vuelve para acá, vuelve al sensor. Bien, entonces tenemos que el sensor, el emisor y el receptor están fijos en el chasis. Pero lo interesante es que este espejo que tenemos acá puede rotar. Entonces, el sensor está fijo, pero el espejo rota. Y como tiene esta forma, el plano que tenemos acá, a medida que rota, es como si fuera que la luz del sensor también comienza a rotar. Y podemos abarcar entonces varios ángulos y no solamente una medición. Entonces, cuando el sensor hace todo su giro, porque esto puede girar 360 grados, dependiendo del tipo de fabricante, algunos aseguran 360 grados, otros aseguran 180, otros 240, otros 270, etc. ¿Sí? Depende, eso es algo que ustedes tienen que ver. En el caso de SICK, por ejemplo, el fabricante asegura 180 grados. Y esto es porque el espejo que yo les muestro aquí no necesariamente tiene que ser un plano. En algunos casos puede ser una superficie un poco cóncava. Cuando el haz da contra la parte cóncava, rebota, sale del LiDAR, mide contra algún objeto, vuelve y vuelve a entrar. Pero esta parte cóncava, que es como una cucharita, que es lo que tiene el LiDAR, el SICK, perdón, gira. Y cuando está contra la parte convexa, ahí no funciona. Solamente va a funcionar contra la parte cóncava. Entonces, por eso son 180 grados nada más en el caso del SICK. En el caso de los cuyos tienen otra tecnología de espejitos, y el Velodyne ya vamos a ver de qué se trata. En realidad es un LiDAR de estado sólido. Entonces, lo que tenemos es un motor asociado a este espejo. Ahí tenemos un actuador, tenemos un encoder también, y tenemos el sensor. Lo que en realidad los LiDARs como SICK nos dan es lo que se llama un escaneo. Ese escaneo es un vector, donde cada elemento del vector es una medición de distancia, pero la posición de cada elemento es un ángulo. Entonces, el sensor funciona en coordenadas polares y hay que convertir eso a coordenadas cartesianas. Cada medición tiene asociada entonces una distancia y tiene asociado un ángulo. ¿Qué ángulo va a tener? Depende del fabricante y depende de la resolución con la que estemos trabajando. En el caso de tecnología SICK, trabaja con 0.25 grados, 0.5 grados, 1 grado. En el caso de tecnología Okuyo, trabaja con 0.33, 0.66, 1 grado. Y en el caso de Velodyne, trabaja con 0.25 grados. Entonces, cada medición no hace falta, nos entregan, cuando lo programamos, nos entrega solamente un vector. Es un vector de distancias, donde sabemos que cada elemento, cada entrada del vector tiene un ángulo asociado. Va de 0, por ejemplo, el SICK, cuando lo seteamos para trabajar de 1 en 1 grados, nos devuelve 181 mediciones, porque va de 0 hasta 180 inclusive. Bien, también tiene una zona ciega. La zona ciega, en el caso del SICK, está acá. Fíjense que la zona ciega del SICK, chicos, es alrededor de 5 centímetros, y es ya la que ya da el chasis. Significa que si nosotros metemos el dedo y lo ponemos cerca del vidrio negro que tenemos acá, no vamos a medir nada. Pero si lo dejamos un poquitito, salimos del chasis, ya vamos a empezar a medir. Lo bueno que tiene entonces el SICK es que ya trae autocontenida la zona ciega. Del chasis en adelante mide todo. Del chasis entrando no mide. Pero depende, por supuesto, esto es algo que uno tiene que ver en cada fabricante. Vamos a seguir. Aquí está la representación de nuestra medición. Este es el sensor. En el caso estoy trabajando, me es más fácil, con
los parámetros del SIC, que va de 0 a 180. Lo que hace es medir, entonces, cuando rebota la luz, lo que me devuelve es una medición de distancia con un ángulo asociado. Está en coordenadas polares, definitivamente. Todos los LiDARs sí cumplen con una propiedad que es bien interesante. Los ángulos se cuentan de derecha a izquierda. Por lo tanto, tenemos el 0 acá y el 180 para este lado. Entonces me devuelve y la medición es siempre hecha en este sentido. Entonces me devuelve una medición de distancia y una medición de ángulo en coordenadas polares. Si quiero pasar a coordenadas cartesianas, tengo que, por supuesto, convertir, y esto es distancia por el coseno, me da x, distancia por el seno, me da y. Y podemos reconstruir, por ejemplo, tener mediciones de esta naturaleza, que ustedes ya lo vieron con la demo que hizo Darío. Lo que obtenemos son representaciones cartesianas del ambiente. También podemos tener algunas cuestiones un poquito más complejas, como esta que está acá. Y esta es hecha con nuestro láser SIC, donde lo que hacemos es escanear un árbol. Todo esto está en 3 dimensiones, no son 2, son 3 dimensiones, donde tenemos todo esto es una nube de puntos que ha impactado contra el LiDAR, contra el árbol, perdón. ¿Qué es lo que pasa acá? Si cuando nosotros estamos midiendo, nuestro sensor impacta contra algo, nos devuelve entonces una medición de distancia. Si no ha impactado, lo que hace el sensor es devolver el máximo rango de medición, o devuelve 0, dependiendo del tipo de fabricante. SICK, por ejemplo, devuelve el máximo rango de medición. Y dependiendo del que ustedes hayan comprado, pueden ser 30 metros, 60, 80, 120, etc. Eso sí, SICK es de las marcas más caras. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre entonces el LiDAR y el ultrasonido? Bueno, a ver, el ultrasonido el ultrasonido no tiene partes móviles. Eso es algo que lo hace muy atractivo. Los LiDARs tienen un motor que hace girar al espejo. Y esto significa que el ultrasonido nosotros lo podemos meter en cualquier tipo de vehículo, con cualquier tipo de vibración, y va a seguir funcionando. Al LiDAR, por ejemplo, no lo podemos someter a vibraciones. El LiDAR no aguanta una G de vibración. Mientras que el ultrasonido sí lo aguanta. El ultrasonido puede venir encapsulado para ambientes industriales, aguantar inclusive impactos. El LiDAR no. ¿Qué más? El ultrasonido no funciona bien, dado su cono de apertura, también sufre del efecto Doppler y sufre de esta gran desventaja, y es que cuando apunta hacia superficies que están oblicuas a él, puede haber este rebote de la señal, esta reflexión de la señal. Mientras que en el caso del LiDAR puede funcionar tanto para superficies que están oblicuas, ¿sí? Superficies que están ortogonales, siempre y cuando éstas sean lo suficientemente difusas, pero lamentablemente no funciona bien para superficies pulidas o para superficies cuyo color sea cercano a la longitud de onda del LiDAR. Entonces, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando apuntan un puntero cualquiera láser a la pantalla, este no se ve. Y es porque esa luz es absorbida por la pantalla. Y es lo que generalmente sucede con superficies que son muy negras. Entonces también tenemos elementos que son invisibles para ese sensor. Por eso cuando hablamos de la invisibilidad per se, o sea, la invisibilidad no existe. Lo que pasa es que nosotros, como sensores, dejamos de percibir. Pero eso no significa que no haya otro sensor que no la perciba. El ultrasonido puede funcionar en aire, puede funcionar en agua, puede funcionar con lluvia, claro que puede impactar contra las gotas de agua, con nieve también, sabiendo lo mismo, puede impactar contra las gotas de nieve, puede funcionar con luz directa del sol, con mucha presión, con mucha temperatura, y el LiDAR es más delicado. No funciona bien outdoors, o sea, depende, hay que pagar más, mucho más. Un ultrasonido, un sensor está costando alrededor de $10, los baratitos. Menos todavía, $3 lo vi la otra vez que estaba cotizando, bueno, para armar un robotito. Por cierto, se los muestro.
Mi hobby. También armo robots de hobby. Entonces, sin embargo, el LiDAR está costando el más barato, que son los Okuyos, están costando $1000 hacia arriba. También tienen otros que han surgido hace poquito, nosotros estamos trabajando, hemos jugado con ellos. Un estudiante mío, que de hecho es mi ayudante de investigación, ha desarrollado también unos LiDARs que me gustaría mostrárselos eventualmente, que funcionan en serie. Entonces podemos poner varios LiDARs conjuntos y están sincronizados y demás, y funcionan con... Pusimos un sensor, un emisor y un receptor sobre un motorcito, y lo hacemos girar. Entonces podemos también armar nuestros propios LiDARs, y eso salió alrededor de, creo, $150. Por supuesto, no tiene ni la robustez ni la precisión de los comerciales, porque no hicimos los tests apropiados. Cámaras TOF, tiempo de vuelo. Esta cámara tenemos una sola en el laboratorio, solamente una. Lo que tiene esta... perdón, me olvidé decirles. Con el LiDAR, al final, lo que logramos es, con un haz, medir en 2 dimensiones. Ahora, si este es el sensor y lo estamos haciendo girar así para medir en 2 dimensiones, y aparte le colocamos un motor que agrega un grado de libertad, podemos entonces hacerlo funcionar en 3 dimensiones. Y tener un scan en 3 dimensiones del ambiente. Ya vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, con Darío, ustedes ya vieron un ejemplo con el Velodyne. Y es por eso que podemos llegar a tener scans de 3 dimensiones o registros de 3 dimensiones del ambiente. Aquí hay que empezar a combinar cosas. Una muy buena combinación es LiDAR más ultrasonido, porque al combinarse ambos, estamos de alguna manera combatiendo las contras de ambos. Entonces, si ponemos LiDAR más ultrasonido, significa que, por ejemplo, cuando estemos frente a un vidrio, el LiDAR no lo va a ver, pero sí lo va a ver el ultrasonido. Y cuando estemos frente a madera, el ultrasonido no lo va a ver, pero sí lo va a ver el LiDAR. Entonces cubrimos, digamos, esa cuestión de invisibilidad que yo les dije. Las cámaras TOF. Las cámaras TOF surgieron y tuvieron su auge hace como 10 años. Son muy caras, muy, muy caras. Nosotros tenemos una, la ventaja que tienen es que pueden funcionar, fíjense el chasis de esta. Yo entiendo que el miércoles Darío les va a preparar también una demo sobre esta. Este es el chasis de la cámara TOF. Está embebido, no hay motor adentro, y es un propio disipador. Y esto significa que podemos tener la cámara TOF funcionando 24/7. La cámara es esto que tenemos acá. Este es nuestro CCD, y alrededor están una serie de diodos haciendo emisores, haciendo que este sensor sea un sensor del tipo activo. Es exteroceptivo y activo. Y acá tenemos los canales, no sé, para conectarnos, lo que es potencia, lo que es información, etc. En este arreglo es donde nosotros tenemos nuestro CCD. Este arreglo, chicos, la tecnología es bien simple. Tenemos un montón de receptores. Lo que sucede es que los emisores diodos que están acá, ya no estoy trabajando con láser, son los diodos comunes y corrientes que nosotros podemos manejar. Estos diodos lo que hacen es, otra vez, están modulados. Están modulados a aproximadamente 20 MHz. El estar modulados a 20 MHz hace que el rango de medición sea aproximadamente, si no me equivoco, unos 8 metros, un poco más. El principio de funcionamiento es el mismo que vimos para el LiDAR. La diferencia es que aquí no tenemos un diodo y un espejito. Aquí tenemos muchos diodos, son unos 8 o 10 diodos, y aquí tenemos nuestro CCD que está recibiendo. La idea no está tan mala, en teoría debiese ser más barato. Lo que sucede, chicos, con estas cámaras es que, mira, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Este es un ejemplo descriptivo nada más, y esto es lo que sucede. Fíjense que la resolución es lo suficiente como para que nosotros podamos distinguir cosas. En realidad la resolución de estas cámaras es muy baja. Estamos hablando casi de 320 por 640, una cosa así. Lo que mide es intensidad, porque es la longitud de onda con la que está trabajando. La típica cámaras de seguridad que le dicen infrarrojas, en realidad son de intensidad. Emiten una luz y ven cuánto refleja. Y esa luz que se emite está cercano al infrarrojo. Entonces son cámaras de intensidad.
Ahora, lo que hace es, al estar modulada esa información, con el mismo principio del LiDAR, medimos distancia. Cada píxel, entonces, recibe información de intensidad y recibe una información que luego es procesada. Por eso es que tiene este encapsulado tan gracioso. Yo lo encuentro brillante, en realidad. Pero dentro de esto tenemos un FPGA que lo que hace es procesar toda la información y estimar la distancia. No la mide directamente, no es como el LiDAR. En este caso, hace un cálculo, ¿sí? Y nos da una medición de distancia asociada. Esta medición de distancia, el problema que tiene es que es increíblemente imprecisa. ¿Mm? Han tenido su auge porque eran uno de los primeros sensores totalmente embebidos para funcionar 24/7 que podían estimar distancia y que no dependen de la luminosidad, ¿sí? Ojo con esto, lo tenemos en cualquier ambiente y van a medir distancia. El diseño es compacto, se usan LEDs, no estamos trabajando con tecnología láser, sino LEDs. Hay un rango muy bajo de medición, llegan con suerte a los 8 metros. Cuando medimos, el problema que tienen es que es una luz, ¿sí? Entonces, cuando medimos, como está en la imagen de acá, apuntamos hacia la persona o hacia la cosa, lo que fuera, atrás vamos a ver sombras. Esa sombra en la geometría proyectiva correspondiente es gigante, porque hay una apertura de la sombra. Pero bueno, hay una sombra y hay que saber trabajar esa sombra, porque significa que cuando nosotros tengamos mediciones que no sepamos interpretar, es muy probable que estemos en presencia de alguna sombra. La medición tiene que ser proyectada al centro focal de la cámara para que tengamos la perspectiva. Lo bueno es que no hay partes móviles, es todo embebido. Son poco exactas, poco precisas, hay una resolución muy limitada, pero sí tiene un muy alto FPS. Podemos tener hasta 60 frames por segundo, y ojo, que estoy hablando con una tecnología de 10 años, más o menos, o más. De hecho, antes que viniera a Chile, esta tecnología ya estaba. Hoy con USB 3 y demás, podemos tener, o trabajando con Ethernet, lo que fuera, podemos tener una mayor frecuencia, pero para lo que era 60 frames por segundo ya es muy alta frecuencia. Estas son mediciones hechas con la cámara, de hecho este soy yo. Lo que ustedes ven acá es una interpretación de este ambiente 3D. Tenemos por ahí todos los elementos de mi oficina y este es, digamos, mi persona. Como ustedes pueden ver en la medición de distancia, todos esos cuadraditos que ustedes ven corresponden un poco a la resolución de la cámara, que es bastante mala. Aquí a la izquierda van a ver, esto lo van a ver ojalá con Darío el miércoles, y si no lo van a ver en otra demo definitivamente. En la figura de abajo está la interpretación de intensidad, aquí tienen la medición de 3D, la interpretación de intensidad, y abajo les da un mapa de probabilidad. Esto era lo gracioso, porque la información de distancia, chicos, es estimada, no es medida. Y al ser estimada, hay un error asociado, y eso les permite generar un mapa de probabilidad. Aquí la tenemos a la misma imagen con perspectiva y con algunas sombras. Y bueno, y eso es con cámaras TOF. Una de las ventajas. Alta frecuencia, embebida, puede funcionar 24/7. El gran problema que tienen, primero, es la falta de precisión, obviamente la falta de exactitud, y hay algo que el fabricante lo menciona, pero que muy poca gente le hace caso cuando trabaja con estas cámaras. Las cámaras TOF, debido a que lo que hacen es interpretar distancia, estimar distancia, el problema más grave que tienen es cuando el objeto, primero, no tiene superficies planas, puede ser un objeto curvo, cóncavo, convexo, lo que fuera, pero no tiene superficies planas. Y segundo, no está ortogonal al eje focal de la cámara. Cuando eso sucede, cuando tenemos que este es el sensor y el objeto no está ortogonal, puede estar oblicuo, por ejemplo, a lo que es el eje focal, lo que sucede, chicos, es que la luz que devuelve va a tener menos energía para la cual ha sido programada. No sé cómo explicarme mejor.
El procesamiento está en una FPGA. El procesamiento que tiene es un procesamiento dedicado para algunos casos de estudio. A ver, es lo mismo que cuando trabajamos, y muchos de ustedes seguramente de poco se están metiendo en ese tema de las redes neuronales profundas, redes neuronales bayesianas, redes convolucionales, etc. Porque hoy aparece como la panacea a todas las soluciones de ingeniería. El problema, chicos, es que cuando entrenamos una red neuronal, la red neuronal efectivamente queda entrenada, puede tener una buena precisión, por supuesto, pero una precisión asociada al entrenamiento. Y si nosotros entrenamos, por ejemplo, este fue un caso, de hecho, hay un paper sobre esto, había un algoritmo de reconocimiento de caras, y fue entrenado para caras caucásicas, y cuando lo probaron para caras asiáticas no funcionó. ¿Qué significa esto? Cuando entrenamos una red, nuestra red queda entrenada y sujeta, inclusive en bias, al conjunto que utilizamos de entrenamiento. En el caso de la cámara TOF, está programada para superficies que son ortogonales al sensor. Entonces, cuando lo tenemos oblicuo, lo tenemos inclinado o lo tenemos curvo, no podemos medir. La medición no es fiable. Y eso hace, por ejemplo, que no lo podamos utilizar. Ah, y hay otra cosa. Se generan muchas sombras. Muchas. Y al tener muchas sombras, resulta bien difícil de reconstruir en 3D el objeto que estamos viendo. Eso ha hecho también que las cámaras TOF, cámaras de tiempo de vuelo, no tengan demasiada cabida en el mercado y hoy están en desuso. Ya, chicos, estamos en cámara TOF. Nos quedan entonces para la próxima clase seguir con la Kinect. La vamos a estudiar un poquito. Hay 3 tecnologías Kinect, ha salido la 4ª. Vamos a estudiar una sola nada más. Para ustedes les queda el resto si es que quieren, por supuesto. Y nos quedarían, esto lo voy pasando así medio rápido, y nos quedaría luego ver un poquito de cámaras y algunos casos de estudios, algunos videos, por ejemplo, de las diferentes aplicaciones que tenemos. No sé por qué no se reproduce mi video. Ya, tengo que chequear por qué no se reproduce el video. Y tenemos varias aplicaciones y casos de estudio que les quiero mostrar acá con las cámaras con las que hemos trabajado. Entonces nos quedan todavía una buena cantidad de clases de sensores y después, por supuesto, empezar a ver los diferentes estudios de casos. ¿Dudas? Profe, José. yo una duda que respecto de la guía 2, usted mencionó que iba a tener un plazo de una semana para desarrollarse. Así es. Mm, No podría ser 2 semanas porque igual yo tengo que hacer la práctica y tengo que manejar la práctica y manejar los estudios también. Ya, déjame que lo piense y te aviso. Ya, Lo voy a meditar también, porque tengo que ver la guía. La guía está hecha para una semana, no para 2. Si le aumento un poco la complejidad y cosas así. Entiendo perfectamente la situación en la que estamos todos, eh, y principalmente ustedes, que son los más afectados, de hecho. Eh, déjame pensarlo. Déjame pensarlo y por el aula yo les comento si me parece bien o no. vale, gracias. Eso, porque también estaba pensando, de hecho, o sea, vamos a utilizar los propios horarios de la clase, va a haber disponibilidad para atención y tal. Eh, ya. Mira, déjame pensarlo y hoy más tardar ya les estoy comunicando a través del aula si me parece bien la propuesta de José. A todo esto, Matías, Loreto, no sé quién más está porque no veo a todos acá, ¿están de acuerdo con lo que solicita José? Sí, o sea, más Ya. tiempo nunca está de más. Nunca estaba. Pero ojo, chicos, es que la última guía no puede ser de 2 semanas. ¿Sí? O sea, yo puedo pensarlo, ver la forma de que sean 2 semanas, pero el semestre debiésemos terminar el 29, 28 de febrero. Pero les puedo poner nota ahí.
Bueno, veamos. Ya. Déjame pensarlo, José, y hoy más tardar les aviso por el aula. ¿Dudas? No por ahora. Ya. Bueno, chicos, el miércoles vamos a tener esta super sesión con Darío, donde vamos a seguir viendo sensores. Matías, si andas por la Santa María, por favor, date una vueltita si podés, y si quieres, por supuesto, al laboratorio para ver los sensores in situ. Loreto creo que te vi ya por ahí en el laboratorio, José también. Dense una vueltita. Vean los sensores que tenemos. No van a ser momentos de clase, por supuesto, pero no quiero que ustedes dejen de contacto con nuestras cosas. Y Matías, si no andas por acá, nos avisas y sabes que a través de Zoom o lo que fuera también podríamos ver la forma de que tengas una mejor llegada a los sensores. Eso, chicos. Seguimos entonces el miércoles. Que tengan una muy bonita semana. Igual, profe. Chau. Chaucito. Chau, chau. Chao. Chau, chau. Chau, chau.